Hola, mi nombre es Jorge Carlos Preciado Jiménez y esta es mi actividad integradora de la materia de Maninfo sobre el video informe final individual. El tema que tocaré en este informe será el de la importancia de la arquitectura romana en la arquitectura actual del siglo XXI. A lo largo de este informe también se buscará responder a dos cuestiones más. La primera de ellas es ¿cuáles son las obras arquitectónicas romanas más importantes a nivel cultural? Y la segunda es ¿qué técnicas y materiales utilizaban los romanos que se siguen utilizando en la actualidad? Para responder a estas cuestiones, el informe se divide en 7 partes. Palabras clave, introducción al tema, el capítulo 1 donde se menciona el enfoque con el que se abordará la investigación, el capítulo 2 donde se menciona el proceso que se llevó para levantar la información, o sea, el levantamiento de información, mencionando la delimitación del tema, búsqueda y formulación de preguntas, fuentes revisadas, tipos de fuentes y los criterios utilizados al momento de indagar la información para conseguir fuentes, confiables. El capítulo 3 donde se menciona el eje con el cual se abordará la investigación, donde se mencionan los hallazgos principales encontrados, la escala a la que se propone explicar esta problemática, este tema, y ya se finaliza con un capítulo 4 en el cual pues están datos estadísticos, numéricos que ayudan a complementar este informe y se termina con una pequeña conclusión. Empezando por las palabras clave. Según la Real Academia Española, la arquitectura se puede definir como el arte de proyectar y construir edificios. Aunque si bien buscamos una definición un poco más arquitectónica, podemos buscar en la revista de arquitectura, en la cual la define como el arte de construir edificios con el fin de formar un ambiente propicio para la vida con intencionalidad estética, relacionando la función, belleza y estructura. El segundo concepto clave es arquitectura romana. Para esto definiremos lo que es Roma, pues ya tenemos la definición de arquitectura. Según la Real Academia Española, Roma se refiere a cualquier cosa perteneciente o relativa a esta ciudad o a cada uno de los estados antiguos y modernos de los cuales ha sido metrópoli. Y el tercer concepto es el de legado, el cual, según la Real Academia Española, se puede definir como todo aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. La temática que se abordará en este informe, como ya mencioné, es la importancia que tuvo la arquitectura romana en la actualidad. Además de, obviamente, responder en el proceso las dos preguntas secundarias que ya mencioné en un inicio del video. Mi motivación personal para realizar esta investigación, pues es mi pasión por el tema. Realmente soy alguien que le encanta la arquitectura, pues estudio esa carrera y pues en sí la arquitectura romana, que si sabes un poco de ello, pues fue impactante en su momento y sigue impactando en la actualidad de una forma impresionante y lo puedes ver en prácticamente muchísimos edificios de la actualidad. Actualmente estudio la carrera de arquitectura en el ITESO, segundo semestre, y pues con este informe busco ampliar pues mi libro de información, sobre la arquitectura romana. Con este informe busco dirigirme a público que se relacione ya sea con carreras de arquitectura, ingeniería civil, incluso diseño, o bien personas interesadas en el tema sin necesidad de estar estudiando o viendo algo relacionado con estos temas, estas áreas. En la información que presentaré en la parte de hallazgos, pues se puede decir que se dividen en 3 partes. La primera, el contexto histórico de Roma. El segundo, las aportaciones. Y la tercera parte, las principales obras arquitectónicas. Cabe mencionar que este informe tendrá un enfoque tanto arquitectónico como filosófico, buscando esa reflexión personal en el trabajo. Ahora, ya pasando al capítulo 2, mencionaré pues el proceso que llevé para el planteamiento de mi pregunta principal y del tema. Lo primero que hicimos fue buscar en Google tesauros del ITESO. Ya dentro buscamos una palabra clave que nos ayudará a comenzar con la investigación, que en mi caso fue arquitectura. Al realizar la búsqueda de esa palabra clave, hicimos clic sobre ella y pues nos salían palabras relacionadas con ella o información relacionada con ella y de ahí fuimos indagando un poco. Las palabras clave por las que yo pasé a partir de arquitectura fueron arquitectura, arquitectura, historia y crítica, arquitectura clásica y de ahí ya pasé a lo que era el tema de arquitectura romana. A partir de delimitar ya la temática, pude realizar mi pregunta principal, la ya mencionada, del impacto de la arquitectura romana en la arquitectura actual del siglo XXI, en la cual en un principio me había enfocado más en el aspecto, en lo geográfico, en el aspecto europeo, pero al buscar un poco de información vi que era más global, encontraba información más general, más global, así que decidí hacerlo pues más abierto. Y ya a partir de todo esto pues también generé mis 2 preguntas secundarias. El criterio que yo utilicé al momento de indagar información y de seleccionar fuentes era que fueran fuentes académicas y confiables. En total fueron 8 fuentes, 5 de internet y 3 libros que eran parte del ITESO. Las principales instancias o instituciones de información consultadas pues eran instituciones educativas y pues autores independientes, como era el caso de los libros de la biblioteca ITESO.
Ahora sí, daremos inicio a los hallazgos de mi investigación. Según Vila, Italia en un principio estaba conformada por aldeas, las cuales crecieron social, política y culturalmente hablando, llegando a ser grandes símbolos políticos y económicos, contando así con sus propios gobiernos y sistemas, creando Roma, pueblo heredero de la cultura griega, formando así la cultura clásica. Figueroa y Fernández nos mencionan que el arte romano nació del arte griego. Roma generaría un interés en la posesión y adquisición de obras, dando pie a nuevas técnicas arquitectónicas y escultóricas, en las cuales implementaron nuevos materiales y alcanzaron un asombroso dominio en ellos. Fueron los primeros en implementar el hormigón, ladrillo, mampostería y distintas técnicas de construcción, las cuales resultaban muy revolucionarias para la época. Según se puede leer en el libro titulado La construcción griega y romana de Rafael Marín, publicada en el año 2000, los romanos comenzaron a utilizar distintas técnicas de construcción, haciéndolas universales y expandiéndolas por todo el imperio, dando pie al inicio de la construcción unificada y sistematizada. En la lectura también se menciona que los romanos fueron los primeros en implementar el opus caementicium, o sea, el hormigón, además de formar parte de los principales precursores de la bóveda y de los arcos. También los romanos fueron los primeros en implementar técnicas estéticas y materiales, esto tanto a nivel estructural como constructivo. Es decir, le dan la misma importancia al espacio interior, o sea, la funcionalidad, y al exterior, o sea, la belleza. Y así fue como también empezaron a implementar los estilos de diseño adintelados. También se nos menciona algunos de sus implementos como las vías romanas, el pavimento, creación de acueductos, puentes, foros, teatros, gradas o graderíos, anfiteatros, estados o coliseos, basílicas, termas, villas, bloques de vivienda y la implementación urbana planificada y ordenada. En temas de materialidad, implementaron distintos materiales pétreos como mármoles, traventino y distintas rocas volcánicas. El opus cementium empezó a utilizarse como material de relleno, además de para construir arcos y bóvedas. También se generalizó el uso del ladrillo, un elemento esencial en la época. Implementaron madera para la construcción de techumbres, también el bronce para la ornamentación. Fueron los pioneros en la utilización de los cimientos, actualmente importantísimo para que ninguna estructura se caiga. Implementaron muros gracias al opus cementium o al hormigón. E implementaron muchísimo también lo que eran los vanos, columnas, cubiertas y cúpulas con distintos métodos o técnicas dependiendo pues el uso que se les diera a las construcciones, claro. Toda esta información se puede encontrar, como dije o como mencioné, en el libro de la construcción griega y romana de Rafael Marín. Y por último, en el libro de Roma, escrito por Salvatorelli en 1951, encontré algunas obras importantes de Roma. Algunas de estas es el Coliseo Romano, el Arco de Constantino, Arco de Setimio Severo, el Foro Romano, el Panteón de Agripa y la Basílica de Santa María Maggiore. Esta tabla la realicé con ayuda de una inteligencia artificial, donde nos coloca construcciones romanas, el año de construcción y el estado actual. El hecho de que estas construcciones sigan en pie demuestra la capacidad de construcción de los antiguos romanos y lo firmes, seguras y duraderas que estas son, sirviéndonos de dato para demostrar que el legado romano sigue y seguirá en pie, formando parte importante de la cultura mundial. Dentro de esta segunda tabla, según Statista, Italia se encuentra en el puesto 10 de países con mayor Producto Interno Bruto, estadística que toma en cuenta tanto lo que se genera como lo que se gasta, demostrando una economía sumamente fuerte en el país de Italia, principal sede turística de estructuras romanas. Y sobre esta tabla podemos observar estadísticas de EOM, donde se menciona que Italia es el quinto país más visitado, demostrando el interés que tienen las personas sobre la cultura y visita a Italia, al menos en el año 2018, que fue cuando se realizó esta investigación. Esto es en gran parte a que Italia es el país con mayores patrimonios mundiales en todo el mundo, con un total de 53, esto según la UNESCO. Todos estos datos lo que hacen es demostrarnos que realmente la historia de un país y cultura tiene un sobreimpacto en la actualidad de cada uno de ellos. Como conclusión de este reporte, podemos decir que, bueno, Roma tuvo un impacto no únicamente arquitectónicamente, sino culturalmente. Su impacto cruzó las barreras de eso. Y también, no únicamente en Roma, o sea, en Italia, donde es, sino en toda Europa, en lo que fue todo el mundo. Todo el mundo conoce lo que es la cultura romana. Y eso tiene un gran significado. Eso demuestra algo. Los romanos verdaderamente revolucionaron todo lo que fueron los estilos de construcción, las formas de construir, no solo la forma de diseñar, sino de construir. Implementaron muchísimas cosas como el hormigón, las cúpulas, las bóvedas, los anfiteatros, los coliseos, las gradas, en serio, muchísimas cosas de las cuales a día de hoy se utilizan. Y siento que todas estas cosas unidas demuestran
pues lo que fue Roma y lo impactante y el impacto que logró en la actualidad. Cabe recalcar que siempre es importante conocer tu cultura y la cultura de donde vienes, y por eso es muy importante conocer de dónde viene toda la arquitectura, todo lo que vemos y muchísimas de las cosas que se utilizan en la actualidad, de dónde vienen, y muchas son de Roma. Así que con esta pequeña conclusión no me queda más que dar las gracias, profe. Espero haya gustado el video, me haya dado a entender y que tenga un gran día.